Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Mi nombre es Joaquín Ismael Reyes Santibáñez y soy socio del estudio Santibáñez, encargado del área laboral privada del mismo estudio, acá en la oficina de Fibra. Les tengo que agradecer por su asistencia. Sé que es tarde y muchos de ustedes deben haber salido de clases o del trabajo. Así que voy a tratar de hacer la exposición lo más ágil posible y rápido dentro de lo que me permite las nuevas obligaciones laborales que se han implementado durante el presente año. La mayoría, entiendo que la mayoría, si no es todas las que voy a exponer en este momento, son aplicadas al régimen común de la actividad privada, ¿no? Y como consecuencia a regímenes laborales especiales laborales, en lo que conviene. Bueno, continuemos. La primera modificación que se hizo a finales del año pasado y que ha entrado en vigencia este año es la categorización de puestos de trabajo. La ley 30709, vigente del 28 de diciembre de 2017, prohibió la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y dispuso la obligación de elaborar cuadros de categorías y funciones que permitan asegurar la ejecución del principio de igual remuneración por igual trato. ¿Qué está buscando esta norma? Aunque nadie lo crea, o algunos sí, en el Perú existe discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. En estadísticas arrojadas por el Instituto Peruano de Estadística e Informática, se ha logrado evidenciar que muchas de las empresas peruanas tienen a trabajadores en el mismo puesto, ejecutando las mismas funciones, teniendo el mismo currículum vitae, pero resulta que los hombres ganan más dinero que las mujeres. Y eso es un trato diferenciado no justificado. No es otra cosa que una discriminación de la mujer por intermedio de su remuneración, pago de su salario. El Estado peruano, para poder luchar contra esta discriminación, ha creado esta norma, ¿no? Y la misma que ha sido reglamentada durante el concurso de este año, mediante el Decreto Supremo 002-2018-TR, ¿no? Que entró en vigencia el 9 de marzo de 2018, el cual establece que el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones, aplicando criterios objetivos en base a las tareas que entraña cada cargo y a las actitudes necesarias para realizarlas y el perfil del puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está buscando es que haya una política remunerativa clara, una jerarquización clara para que tampoco haya discriminación ni en los ascensos ni en las líneas de coordinación y supervisión de jerarquía. Y así además, en caso de una fiscalización laboral o denuncia por parte de un trabajador objeto de una discriminación salarial, se puede identificar esta. También se busca que las reglas de juego entre hombres y mujeres estén claras. No sé si me dejo entender. Ya no podría, pues, un empleador que tiene como política discriminar a las damas, por lo menos en su aspecto remunerativo, pagarle menos a una dama que a un hombre que realiza las mismas funciones y están en la misma categoría laboral. ¿Me dejo entender? Entonces, le exigen, como punto fundamental que va a ser fiscalizado por la autoridad del trabajo, contar con cuadros de categorías y funciones. En esos cuadros van a designar orden jerárquico, categoría, ¿no? Empleados, obreros, mandos medios, gerencias, ¿no? Para poder identificar que trabajadores que tienen las mismas funciones y ejecutan los mismos servicios o prestación de servicios ganen lo mismo. ¿Me dejo entender? Y así va a ser muy difícil que incurran en discriminación remunerativa. Siguiente. La norma señala que la evaluación objetiva de los empleos puede llevarse a cabo por cualquier medio que no implique discriminación por motivo de sexo. Acá tengo que hacer una diligencia. Si bien esta norma genera una nueva obligación al empleador para contar con esos cuadros de categorías y remuneraciones, lo cierto es que en el Perú existe la prohibición de discriminación de ninguna índole desde la Constitución Política del 93 y antes ha existido del 79 y antes existían ya por convenios internacionales suscritos con el Perú
la obligación de no discriminar a nadie. Ningún ser humano puede ser discriminado por motivo de raza, religión, origen étnico, social. Y lógico está por el sexo, sea hombre o mujer. Y una de las manifestaciones de esa discriminación es el trato desigual no justificado, entre ellos el remunerativo. Pero en realidad esta norma solamente refuerza algo que ya existe en el Perú hace mucho tiempo, sino que los empleadores trataban de evadir cuando querían incurrir en casos de discriminación remunerativa. La norma precisa que el contenido mínimo de los cuadros de categorías y funciones que debe implementar todo empleador es señalar puesto de trabajo en la categoría. Por ejemplo, secretaria, categoría empleado común. ¿Me puede entender? ¿Quién más ocupa en la categoría de empleado común? Por ejemplo, un asistente administrativo, un asistente de recursos humanos, para que todos tengan una misma categoría. Se puede identificar funciones y también aspecto remunerativo equitativo. Así como también va a ayudar a los empleadores a tener claro una línea de carrera, porque no lo ha dicho la norma y hubiera sido bueno que aproveche la oportunidad para decirlo. Han debido señalar que no solamente debe existir una discriminación remunerativa, evitar una discriminación remunerativa, sino también una discriminación en cuanto a la categoría del profesional. Lo trata de decir, pero no lo dice directamente. Trata de reflejarlo solamente respecto de la remuneración. ¿Podemos revisar bastante? El segundo punto habla de descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican su agrupación en una categoría, ¿no? Y la ordenación y o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica, ¿no? Porque es lógico que, por ejemplo, en un banco, los especialistas en finanzas tengan una categoría mayor que el empleado común, porque el tipo de actividad del banco es financiera. Es lógico que establezcan como un requisito para acceder a un determinado puesto superior jerárquico con una determinada categoría, se exijan competencias como, por ejemplo, una maestría en finanzas y no una maestría en recursos humanos. Porque en ese supuesto, por ejemplo, un trabajador mujer no puede alegar que hay una discriminación remunerativa por cuanto ella tiene una maestría en recursos humanos en una empresa del sistema financiero y su compañero hombre tiene una maestría en finanzas y que lo están favoreciendo. Porque la norma también es razonable y trata de entender que lógico está, van a darle más valor de acuerdo al tipo de actividad del negocio a quien tiene una especialización, un grado de experiencia mayor respecto al rubro del negocio, giro del negocio, ¿no? La Constitución política es clara, no está prohibido el trato diferenciado, señores. Está prohibido el trato diferenciado que no se sustente en causas objetivas y razonables. ¿Me dejo entender? Es decir, dos personas que ocupan un mismo puesto sí pueden tener un trato diferenciado. Llámese, los dos somos asistentes administrativos en un estudio de abogados, pero Marjorie tiene una maestría en recursos humanos en empresas de estudio de abogados y yo no. A pesar de que ocupamos el mismo puesto, con estos cuadros se puede establecer una diferencia remunerativa basada en competencias, en currículum vitae, y eso sí es objetivo, en especial si la diferencia remunerativa se basa en una necesidad del negocio. Entonces, lo que sería conveniente para Marjorie, si está en este rubro de negocio, es hacer una maestría orientada a generar una ventaja o un beneficio en el mismo rubro. Sí. La norma señala claramente, además, que es un deber del empleador informar de la existencia de estos cuadros y de la política salarial. Señala la segunda disposición complementaria del reglamento sobre prohibición de discriminación en las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa, estableciendo la obligación del empleador de informar a sus trabajadores sobre la política salarial o remunerativa implementada en la empresa. Aquí, por ejemplo, hay una precisión. Es delicado
que la empresa tenga la obligación de señalar cuánto exactamente va a ganar un determinado empleador en impuestos, pero sí índices de cómo se puede calcular este tipo de ingreso. Por ejemplo, la norma propiamente no le exige a un empresario decir, todos los que lleguen a la categoría de asistentes, sea de recursos humanos, administrativos, logística, lo que sea, van a ganar inmediatamente 15.000 soles. Bueno, en la realidad peruana 1.500, algo así. No está obligado a precisar un monto, pero sí puede indicar que van a percibir una remuneración no menor a 2 sueldos mínimos vitales. Un indicador, un referente, no menor, ¿no? Ni superior a 3 o 4. Porque por lo menos así el trabajador tiene una idea clara de la expectativa económica que tiene en una línea de carrera y que ésta no se establece al antojo y arbitrariedad de un empresario. El sector empresarial salió a decir que bueno, que uno tiene su negocio y uno con su negocio hace lo que cree conveniente y pone la remuneración que cree conveniente, pero el Estado peruano es un Estado social de derecho. Entonces el Estado sí interviene en la actividad empresarial, en especial cuando se busca el bien común. Entonces sí le voy a poner que por lo menos tenga estos cuadros de categorías y funciones y que además tenga una política remunerativa que permita al trabajador identificar su expectativa salarial y también cuestionar un acto de discriminación remunerativa. Esta comunicación se puede realizar a través de reuniones informativas individuales o colectivas o enviar comunicaciones escritas con los detalles de la política aplicable a cada empleado. Es decir, no es totalmente necesario que el empleador les entregue un memorándum con documento claro. Pueden mandarlo por correo electrónico institucional, esta política remunerativa, o como en este caso hacer una charla documentada con un registro de participación de los trabajadores en el cual pone de conocimiento la política salarial. Siguiente. La comunicación debe realizarse en el momento del ingreso del trabajador, es decir, desde el momento que ingresa a trabajar. También cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador, un ascenso, tiene que refrescarse la política salarial. Y cuando se efectúe una modificación del esquema de remuneración que les aplique según su política remunerativa. Cuando la misma política remunerativa sufre una modificación, tiene que comunicarlo a los trabajadores. No constituye requisito indispensable que la política remunerativa a ser comunicada a los trabajadores contenga los montos que forman parte de la estructura salarial. Por un tema de proteger a todos los trabajadores. Veamos. Y acá en la norma yo creo que falta una precisión que es importante. Yo creo que sí le debe informar al menos con montos a los trabajadores respecto de su propia categoría. No tanto de las siguientes, ¿por qué? Porque lamentablemente se analizó el supuesto de que si hubiera un trabajador dedicado al mal o a la extorsión y tiene conocimiento de la política remunerativa, que el gerente general gana 30.000 soles, pues le va a pasar el dato a los delincuentes amigos suyos, porque es un interesante motivo para extorsionar. No sé si me dejo entender. Por eso es que se trató de manejar el tema de que establecer montos específicos en la política remunerativa no era del todo necesario. Hay empresas que quizás lo quieren establecer, pero yo no se lo aconsejaría. Consecuencias del incumplimiento por parte del empleador de contar con estos cuadros y de comunicar la política remunerativa. Se da la configuración de infracciones muy graves en materia de relaciones laborales de conformidad con el artículo 25 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. El artículo 25.22 establece infracción muy grave no contar con un cuadro de categorías y funciones o con una política salarial. El 25.23 establece no haber cumplido con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa. Esto es sumamente importante para aquellos que ya tienen negocio a cargo o tienen la función de administrar un negocio actualmente, porque tienen que informarle rápido al gerente general que tienen que implementar esta norma, porque en caso de una fiscalización laboral, póngase un universo de 50 trabajadores, por una infracción grave podría recibir una multa que supera los 20.000, 30.000, 40.000 soles. Porque de acuerdo al cuadro de multas de reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces, tiene que tomar conciencia de que
esta actualización de normas laborales y obligaciones laborales es necesaria porque si ustedes no están al día con eso, normalmente el dueño del negocio le va a decir al administrador: ¿tú cómo no sabías esto? Es que yo no soy abogado, pero tú debes proteger mis intereses. Por último, tienes que estar actualizado. Te hubieras pedido que te paguen un servicio de consultoría legal o que tengas a bien por lo menos pagarte el Sistema Peruano de Información Jurídica para que te mande todos los días las normas vigentes y tú detectes, al menos porque sabes leer, qué situación contingente se puede generar para el negocio. Entonces es importante estar actualizados, porque en el Perú todos los días se crean normas legales y muchas de ellas de obligatorio cumplimiento, y si no las cumples se imponen sanciones administrativas. En algunos casos multas, en otros hasta cierres temporales de locales o disoluciones de negocios. Además, no cumplir con esto puede generar, como no tienes una política remunerativa clara, no tienes un cuadro de categorías y funciones claras, que se preste para discriminaciones. Y el acto de discriminación es un acto hostil. Acto hostil, no sé si han escuchado qué significa en una relación laboral. Es cuando el empleador, entre comillas, hace bullying a su propio trabajador. Y lo hace de distintas formas. Le rebaja inmotivadamente la categoría, le rebaja inmotivadamente la remuneración, lo pone a ejecutar funciones que no tienen nada que ver con sus competencias y currículum vitae, lo discrimina abiertamente por su opción sexual. Ese tipo de actos del empleador o lo denigra, porque hay gente que tiene la mala costumbre, no sé si ustedes han pasado por esa experiencia, que el jefe llega todos los días y dice que es un bueno para nada, o que es un inútil y que le está haciendo un favor teniéndolo en el trabajo. Eso afecta psicológicamente a un ser humano, y aparte del daño que le puede estar generando a esta persona, es entendido claramente por la legislación laboral como un acto hostil. La discriminación remunerativa es considerada un acto hostil y puede generar una demanda judicial de cese de actos de hostilidad más multa al empleador, y también una indemnización por despido arbitrario. También puede generar la configuración de infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, propiamente por atentado contra la no discriminación, y genera multas muy elevadas. A veces puede tener, por ejemplo, auxiliares técnicos profesionales y categorías A, B, C. Por supuesto que sí. Entonces, de acuerdo a eso, se tiene una remuneración cada categoría. Y ese cuadro tiene que ser objetivo. La norma no te dice tienes que hacerlo así, te da pautas. Pero sí tienes que preocuparte de que o un buen jefe de recursos humanos o un abogado te verifique si tu cuadro no encubre dentro de su mismo esquema estructural algún tema de discriminación. Claro, cuando llega un técnico, de acuerdo a eso, se va capacitando, se va logrando a subir en la categoría. Tiene que ver con la línea de carrera del negocio. Entonces, ya se trataría de tener algo objetivo. Objetivo. Exacto. Por genera orden. donde usted trabaja. Así es. Muy bien. Sigan con Mario, por favor. Plazo para la fiscalización. Acá hay un pequeño alivio para el empresario. El Decreto Supremo 005/2018, TR, vigente de mayo del 2018, estableció en su única disposición complementaria, ¿no?, que será objeto de fiscalización a partir del 1 de julio del 2019. Era a partir del 1 de julio del 2018, pero debido a que el empleador no tenía claro cómo crear estos cuadros, porque no todo el mundo está calificado para crear estos cuadros, ni establecer políticas remunerativas precisas, es que el legislador le da la oportunidad al empresario de que con tiempo se vaya capacitando. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de emitir modelos referenciales de estos cuadros, y si es que no se capacita ni se prepara en la vacatio legis, que se le suele llamar, que es un tiempo de vacancia para aplicación de la norma, sí ya los va a multar. ¿Ok? Pero esta es una nueva obligación laboral que ustedes tienen que tener en consideración, y es bueno que lo implementen. Respecto de este punto específico, ¿hay alguna otra pregunta para pasar a la siguiente
Sí, dígame. Yo estoy involucrada en un acto de actividad. Presenté mi queja a SUNAFIL y SUNAFIL me respondió que de acuerdo a la inscripción de la empresa, estaba como pequeña empresa y por tanto mi denuncia quedaba totalmente descalificada. Te voy a aclarar ese punto y más adelante lo toco. ¿Qué ocurre? Actualmente el órgano encargado de la fiscalización y cumplimiento de obligaciones laborales es SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero debido a que al Estado peruano le encanta crear normas y organismos sin tener presupuesto ni orden, creó SUNAFIL y no contaba con inspectores suficientes para fiscalizar las empresas. Es más, hasta el día de hoy no lo cuenta. Y pidió apoyo al propio Ministerio de Trabajo. Firmó convenios SUNAFIL con el Ministerio de Trabajo en cada localidad, con la Dirección Regional de Trabajo en cada localidad, para que los inspectores del Ministerio de Trabajo los ayudasen a realizar sus tareas de fiscalización laboral. Por lo pronto, han sido delegadas en los inspectores del Ministerio de Trabajo, no de SUNAFIL, la facultad de realizar visitas inspectivas y de fiscalización de cumplimiento de obligaciones laborales, entre ellos denuncias de actos de hostilidad. ¿A quién? A los inspectores del Ministerio de Trabajo para casos de denuncias contra microempresas, no pequeñas empresas, sino contra microempresas. ¿Ok? Y el resto, las pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas, actualmente sí son fiscalizadas por SUNAFIL. Lo que te aconsejaría es inmediatamente presentar la misma denuncia ante mesa de partes del Ministerio de Trabajo, que está en la ida sola, pasando el cuarto puente. SUNAFIL me mandó a Trujillo, porque la empresa para la que trabajé era de Trujillo. Y que me dijeron que si lo presentaba acá, como SUNAFIL era, Pregunta, ¿dónde se ejecutó la relación laboral? ¿En Piura o en Trujillo? Yo trabajaba acá en Piura, pero la empresa, su oficina de Trujillo. Bueno. SUNAFIL me dijo, si quieres que sea más rápido y no demore meses, ándale SUNAFIL. Hice la denuncia y hace 2 semanas, 10 días, me llegó por correo. Desestimada por ser una microempresa. Y es una microempresa, supongo yo, porque está inscrita hace años y no han ido a fiscalizar para que se den cuenta que ya no es una microempresa. Pues, ¿qué te faltó hacer que te recomendaría yo? Haz la denuncia por el acto hostil, pero aprovechen de decir que también se fiscalice si es que continúa siendo microempresa. ¿Por qué? Porque si ya no lo es, ¿qué pasa? Para ser microempresa, la norma establece un máximo de nivel de ventas anuales. Si superan ese máximo de nivel de ventas anuales, pasa a ser pequeña empresa. Ya no hay número de trabajadores. ¿Ya no? Era una obligación el número de trabajadores, pero la modificación de la ley solamente se refiere a número de ventas anuales, montos de ventas anuales. Microempresa es de montos desde 500, 100 soles, 1000 soles, hasta 150 UITs. Superar las 150 UITs hasta, si no me equivoco, 700 UITs es pequeña empresa. Pequeña empresa. ¿Por qué es importante para los que no tienen claro el aspecto? Que se fiscalice si es una microempresa o una pequeña empresa, no solamente por el hecho si puede fiscalizar SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, sino además porque cuando eres microempresa, tus obligaciones laborales como empresario son mínimas. Propiamente el derecho vacacional, gratificaciones, ETS son totalmente recortados y en seguridad social también son menores. Iniciación por despido en la microempresa no existe. A mí nunca me depositaron AFP, pero que mi boleta está consignada, yo estoy. Quien tiene la obligación de demandar el pago de aportes previsionales descontados pero no declarados es la AFP. Tú tienes que ir a tu AFP y decirle, mira AFP, acá tengo mis boletas. Y yo no sé, tienes que decirle así, con una carta notarial si no te atiende. Y si tú ahorita no te pones a cobrarle a mi empleador los descuentos que me han hecho en AFP, voy a denunciar y te voy a demandar a ti AFP. Es la plena perpetuidad que la AFP va a empezar a correr y en menos de un mes le va a instalar una acción judicial. Y la AFP me mandó a SUNAFIL. ¿Cómo? La AFP me mandó a SUNAFIL. Pues cambien de AFP y denúnciala. ¿Por qué? La AFP está en la obligación de proteger tus aportes previsionales. Desde que tú contratas con una AFP, esa AFP tiene la titularidad
para demandar al empleador que no declara ni paga los aportes previsionales de uno de sus afiliados trabajadores. Es su responsabilidad, lo impone la ley. Entonces sí te recomendaría cambiar, aparte de cambiar de la FP, denunciarla ante la superintendencia, porque ella tiene la obligación de proteger tus intereses. Es distinto que la ONP, porque la ONP, a pesar que tenía esa obligación, se hacía la loco, tenía demasiado trabajo y se olvidaba de andar correteando a los empleadores para el pago de aportes previsionales. ¿A la superintendencia puede hacer ahí de fondo? ¿O frente a la superintendencia? A la superintendencia. Una consulta. ¿Necesariamente tengo que denunciar antes una firma o poder de frente al juzgado laboral? Es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? El incumplimiento de obligaciones laborales, cuando tú denuncias a SUNAFIL, es porque quieres que sancionen a tu joya de empleador. Es una vía administrativa, pero no necesitas para exigir el cobro de tus beneficios sociales. No es una vía previa que tienes que agotar para demandar ante el Poder Judicial el cobro de tus acreencias laborales. ¿Por qué se recomienda recurrir primero a SUNAFIL? Porque si SUNAFIL establece que te deben, tienes una prueba prácticamente tasada ante el Poder Judicial de que te deben. Porque el Poder Judicial, los jueces, entiende que lo investigado por la autoridad de trabajo y declarado goza de buena fe pública, son fenatarios públicos prácticamente los inspectores de trabajo, entonces la tiene más difícil tu empleado. Pero te aclaro que no existe ninguna norma legal que establezca como vía previa ir a SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo en caso de microempresa, temporalmente porque ya desaparece ese convenio, para que tú puedas después entablar tu acción legal. Respecto de la indemnización por despido arbitrario, porque si ustedes lo despidieran de manera arbitraria, recuerden que hay un plazo de caducidad de 30 días hábiles desde la fecha del despido para que ustedes demanden la indemnización por despido arbitrario. Y si lo hacen el día 31, van a echarse a llorar al río, porque van a perder la oportunidad de indemnización por despido. Así que, respecto de la indemnización por despido, demanden dentro de los 30 días naturales siguientes de cese. Para el resto de beneficios laborales, que no te depositaron el CTS completo, que no te pagaron la gratis completa, que no saliste de vacaciones nunca, porque no te pagaron las vacaciones, tienes 4 años para demandar ante el Poder Judicial contados a partir de tu cese. Pero para indemnización, un mes. Y no es requisito pasar por SUNAFIL o Ministerio de Trabajo para demandar ante el Poder Judicial. ¿Okay? Muy bien, a ver. Terminamos el primer aspecto de una de las modificaciones normativas y viene el segundo, que es la ampliación de la licencia por paternidad. A algunos hasta el día de hoy les suena chica porque todo el mundo entiende que la famosa licencia es por maternidad, esa del descanso preponatal, ¿no?, que está en la norma de seguridad social. Pero entendió el legislador que, bueno, el peruano siempre más o menos de último en técnica legislativa, que en otros países ya se había entendido con claridad que quien tiene que ayudar a la mamá es el papá, en especial en los primeros días del tratamiento, en que la mamá a veces está delicada. Y el papá le salía con el cuento de que tiene que trabajar y que si se ponía a ayudar a la mamá iba a perder el empleo. Entonces el legislador, para ayudar a los buenos padres, dijo, muy bien, primero vamos a conceder 4 días de descanso remunerado para el trabajador que de pronto tiene un hijo. Se vinieron los cuestionamientos, hay países donde le dan 30 días a los padres, independientemente de lo que le da la madre, y trataron de adecuar la norma a 10 días. Por eso la modificación de la ley 3807, vigente del 6 de julio del año 2018, ¿no?, establece una modificación que consiste en la ampliación de la licencia de paternidad de 4 a 10 días calendarios consecutivos y la previsión de supuestos excepcionales en los que todavía se puede ampliar esos 10 días. ¿Cuáles son los supuestos excepcionales? No serían 10 sino 20 días de licencia, calendario consecutivo por nacimientos prematuros y partos múltiples. Porque, por ejemplo, te nacen menos mellizos y el trabajo es más arduo. Entonces el legislador dijo, no, 10 días es poco tiempo, 20. Un supuesto también de ampliación a 30 días calendario por nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa.
Lógico. Porque son circunstancias apremiantes que requieren mayor apoyo del padre. Estas son licencias remuneradas, señores. No es que el empleador te suspende la relación laboral y no te paga el tiempo que estás, pero sigues empleando, ¿no? Te paga como si hubieras estado trabajando. ¿Me dejo entender? Entonces, se ha ampliado el plazo. Y por si acá les puedo adelantar que ya hay otro legislador que está tratando de introducir un periodo mayor, sino que la Sociedad Nacional de Industrias está tratando, nos aguanta porque le genera sobrecostos a los empresarios. Entonces su labor de la sociedad normalmente es proteger al rubro empleador. ¿Ok? Empresarial, no el empleado. Empleado no, empleador. Ajá. Muy bien. El plazo de la licencia por paternidad. Una consulta, ¿Sí? ¿desde el plazo desde cuándo se computa? Ahí está. Muy bien. El plazo de la licencia por paternidad se computa a partir de la fecha que el trabajador indique entre las siguientes alternativas. Trabajador, desde la fecha de nacimiento del hijo. Nació el hijo, vas y lo declaras, ¿no? Y pides tu licencia. Desde la fecha en la que la madre o el hijo son dados de alta por el centro médico respectivo, porque tú dices, no, como ahorita está mi suegra acá y va a estar los 2 días con ella, el día del alta yo voy a solicitar a mi empleador que me dé la licencia, ¿no? O sea, quiero gozar de la licencia a partir del alta para yo acompañarla a ella ya en la casa. El legislador ha previsto esa posibilidad. A partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el certificado médico correspondiente suscrito por médico debidamente colegiado. ¿Por qué pensó en esto el legislador? Porque dijo, si la madre es muy nerviosa o viene un parto difícil, es conveniente que el esposo, si está, porque ustedes saben que hoy en día con la técnica de los médicos y de la ciencia que ha avanzado, se puede calcular incluso el día exacto del alumbramiento, ¿no? Y cuando se calcula una cesárea, es más seguro calcular la fecha del alumbramiento. Entonces, si la mujer quiere estar acompañada por su pareja en el momento del parto, días antes, tú puedes, como trabajador, futuro padre, comunicar a tu empleador que quieres hacer ejercicio de esta opción a partir del tercer día anterior a la fecha probable del parto, acreditada mediante el certificado médico correspondiente. En el supuesto que la madre muera durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre del hijo no nacido será beneficiario de esa licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias. Lo que está haciendo la norma prácticamente es decir, si la mamá muere, tú te subrogas en el postnatal de la madre. Y me parece inteligente. ¿Por qué? Porque efectivamente si la mamá no está aquí, va a quedar para proteger al niño. Y no todos tienen la inmensa fortuna de contar con los abuelos o alguien que los apoye. En ese aspecto yo considero que la norma es bastante razonable, ¿no? Porque se está buscando es proteger a la familia y al niño. Licencia por paternidad, ¿qué dice? El trabajador peticionario que haga uso de licencia por paternidad tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional pendiente de goce a partir del día siguiente de vencida la licencia por paternidad. Están copiando lo que ya venía regulado en la licencia por paternidad. No sé si alguno conocía eso, pero la mujer cuando toma su pre y postnatal los acumula y al final del postnatal puede pedir hacer goce efectivo de su periodo vacacional. Acá han utilizado ese sano criterio y han dicho muy bien, si el papá es astuto, desde el momento que su esposa le dice que está embarazada, le pide a su empleador que no quiere salir de vacaciones, porque quiere que en la época del alumbramiento de su hijo, que es dentro de 8 o 9 meses, quiere acompañar a la mamá y al bebé, quiere hacer goce de sus 10 días de descanso y además empalmar esos 10 días con su periodo vacacional, lo cual me parece bastante saludable, ¿no? Entonces dice, la voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendarios a la fecha probable del parto de la madre. ¿Por qué le piden al trabajador que también tenga la decencia de comunicar esa acción por lo menos con 15 días anteriores al parto?
porque el empleador tiene que conseguir un reemplazo. Entonces, tienen que comunicarle, si ustedes quieren optar por gozar los 10 días de licencia por maternidad y empalmar con su descanso vacacional, comunicarle al empleador por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha probable de parto, para que él vaya viendo quién lo va a reemplazar en este periodo. Sé que para muchos empresarios es un dolor de cabeza porque es una licencia remunerada y genera que tengan que gastar en contratos de suplencia en gente que supla al trabajador. Pero la norma tiene un fin relacionado con el interés superior del niño y también con favorecer a la familia. En ponderación de derechos, el legislador consideró que era más importante el segundo supuesto. ¿Ok? Por la naturaleza y fines de la licencia por paternidad, esta última es de carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago en efectivo u otro beneficio. Esto es sumamente importante, sea que sean empresarios o trabajadores. Los trabajadores suelen hacer eso, en el Perú está mal llevado. No sé si les ha pasado a ustedes en su experiencia práctica, pero el trabajador va y dice a su jefe: jefe, le vendo mis vacaciones, doy inicio. Y el jefe le acepta. Cuando estás en un régimen común de la actividad privada, las vacaciones son de 30 días naturales, famoso dicho calendario, ¿no? Pero la norma permite la venta de 15. Lo dice la norma del decreto legislativo 713, puede vender la mitad. Pero se ha vuelto una práctica común y es un grave error del empresario comprarlos, porque está demostrado, documentado por la Organización Internacional del Trabajo, por la Organización Mundial de la Salud, que una persona cuando no tiene descanso vacacional apropiado, lo que ocurre es que se vuelve menos productiva y se enferma además. Y un trabajador enfermo o poco productivo no es negocio para ninguna empresa. Y por último, no está bien, porque un ser humano se va a enfermar por el trabajo. El trabajo es solamente un mecanismo de desarrollo personal. ¿Okay? Así que nada de esclavizar al ser humano, y no le recomendaría yo andar comprando vacaciones. La norma también prevé de que empresarios no sean abusivos con los trabajadores, que le agarren y digan: ya, pesito, has tenido por paternidad, pero estoy en época de cierre, ¿sabes qué? O en campaña navideña, así que igual me trabajas y me convenimos que tu licencia por paternidad tú días te la doy el otro año. Estaría rompiendo con la finalidad de la norma. Y la norma, el legislador ha previsto proteger al trabajador, a la madre y al niño de este tipo de astucias. O el papá irresponsable, pues, que dice: por tu cero, no quiero acompañar a la mamá, yo quiero andar en otros temas, ya me la da después o se la vendo, señor empresario. No se puede competir en contra de esta ley, porque la misma ley señala claramente que tiene carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago efectivo u otro beneficio. Doctor, pero eso tiene que demostrarnos que están viviendo los dos en una casa. ¿Cómo así? O sea, no están viviendo en pareja, porque o sea, una pareja de esposos, digamos, ¿no? Porque también es el caso, por ejemplo, que de repente este trabajador tuvo relaciones con la chica en un estado, la chica vive lejos, o sea, así le den los 10 días, él ni siquiera va a llegar a verlo. Esa es una buena apreciación que quizá valga la pena presentarse en un proyecto legislativo. Debería demostrar el trabajador que asistió a su pareja durante los días de la licencia, pero la norma propiamente no hace esa diligencia. Entonces hay un principio en el derecho que dice que uno no puede distinguir ahí donde la ley no lo hace. O sea, el papá vago y ocioso se dobla con la licencia de paternidad con sus 10 días remunerados y no ve al hijo nunca. Lo cobra y Sí, valdría la pena, eso sería un buen legislador, porque normalmente cuando el Congreso debate estas normas, ese tipo de objeciones son muy importantes. ¿Deben entender? Para, claro, no favorecer a papá pago. Le saca la vuelta a la ley. Le sacan la vuelta a la ley, y no es la primera novedad. voy a cobrar. Cobra, descansa y no cumple con el fin de la norma, porque la mamá sigue sola y el bebé también. Sí, hay actualmente, creo que ya es una ley que se ha implementado en el sector público, de que el papá alimentista con una obligación de pago de alimentos para su hijo
que no comunica a su empleador para la retención correspondiente y la cuenta a favor del hijo, no tiene derecho a renovación contractual. Y eso, señores, te lo digo porque estadísticamente el Perú es por alimentos. Y estadísticamente, de tema penal, en el Ministerio Público y en los juzgados penales, los mayores delitos investigados actualmente en el Perú es el delito de omisión a la asistencia familiar. Está demostrado además que una de las principales causas de pobreza y extrema pobreza en el Perú, de corrupción y de delitos, es la destrucción de la familia y el no apoyo del padre en la manutención de los hijos. Me parece sumamente importante esa norma. Si yo fuera legislador, primero, aparte de cárcel efectiva por omisión a la asistencia familiar, exigiría que realicen trabajos obligatorios en la cárcel para manutención de su familia. Y en segundo lugar, que es sumamente importante, sí debería existir el tema no solamente para el sector público, sino también para el privado. Que el empleador pueda despedir a un trabajador que incumple con su obligación laboral. Tengan la plena seguridad que la realidad del Perú cambiaría. Lógico, con una adecuada política educativa que desde pequeñito forme al ser humano a responder por sus hijos. ¿Ok? Bueno, salimos un poco del tema. Consecuencia del incumplimiento de la norma. El artículo 25, numeral 25.6 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con licencias de paternidad, en este caso, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, es decir, genera una multa muy elevada, ¿no? Con el cuadro de multas vigentes, las mismas ascenderían a los siguientes montos. En caso el empresario sea microempresa y no le da licencia por paternidad a un trabajador, 954 soles. En caso sea una pequeña empresa, 3.195 soles. En caso de una no micro, una empresa común, 9.337 soles. Entonces, yo creo que el empresario le van a dar más ánimo de cumplir con esa normativa, siempre y cuando el trabajador lo denuncie. ¿Esa multa es por un trabajador o es una multa por cada trabajador que pueda denunciar? Según el Ministerio de Trabajo, porque no lo ha precisado en este supuesto, he conversado justamente el día de hoy con uno de los fiscalizadores de SUNAFIN de Piura y me indicó que era por cada trabajador, con cargo a confirmarte esa información. ¿Y eso también se aplica para el sector público? Es una buena pregunta, la norma no hace distinción. Entonces, se aplica también para el sector público. Adelante. Aprobación de dictamen que modifica y amplía vigencia de ley de promoción agraria. No sé si alguno tiene actividad o familiares o trabaja en una empresa agraria. Hay un régimen especial laboral agrario. No sé si lo han escuchado por ahí, que paran reclamando los trabajadores agrarios, que cada año les amplía la vigencia de esa ley que hace rato debió desaparecer, que establecía un régimen remunerativo con beneficios recortados para los trabajadores agrarios. La razón de ser de esa norma, que puedo precisarlo con total sinceridad, fue creada por el fujimorismo. ¿Qué buscaba? Buscaba en principio crear formalidad laboral, porque daba la casualidad que el sector empresarial productivo que tenía mayor informalidad laboral era el agrario durante la década de los 90 y anteriormente. Entonces el legislador, para incentivar la formalidad laboral en el sector agrario, creó un régimen laboral especial que tenía beneficios recortados. Establecía que dentro de la remuneración diaria del trabajador agrario iban a estar incorporados la CTS y las gratificaciones legales, ¿no? Que la indemnización por despido iba a ser mucho menor que la del régimen común de la actividad privada y que las vacaciones, que en el régimen común es de 30 días, iban a ser 15 días por año calendario. Ya con los pasar de los años, esta norma sufrió una prórroga hasta el 2021, cuando supuestamente, si mal no me equivoco, en el 2011 o 2012 debería haber quedado derogada y todos los trabajadores agrarios debieron pasar al régimen común de la actividad privada, pero tuvo una ampliación hasta el 2021, pero actualmente el Congreso, propiamente la Comisión Agraria del Congreso, ya ha aprobado por mayoría el proyecto de ley, que luego va a pasar a ser debatido en el Pleno del Congreso, y si se aprueba, ya pasa para referendo del Presidente de la República.
con el frente del presidente de la República se publica y se vuelve una realidad. ¿Por qué les estoy hablando de una norma que aún no está vigente? Porque ustedes, les voy a dar un consejo como administradores de empresas. No se deben quedar en lo que existe actualmente, sino en los proyectos de leyes aprobados en el Congreso, porque va a ser una ley dentro de pocos meses y puede afectar significativamente el rubro de negocio en el que ustedes están involucrados. Así que si quieren ser administradores destacados, por lo menos tienen que estar preocupados de que qué normas se están debatiendo en el Congreso, en las comisiones específicas, que pueden afectar su tipo de negocio. Si no están al día en eso, los va a agarrar, los va a sorprender y no van a saber qué hacer el día que se apruebe eso. Para un empresario o industrial es bien delicado. ¿Por qué? Porque un empresario, usted debe saber mejor que yo, administradores, tiene estructuras de costos. Su negocio está basado en costos versus ganancias, ¿sí o no? Y si los costos se incrementan por encima de las ganancias, ¿el negocio en qué se convierte? Inviable. ¿Qué quiere decir esto? Vean la preocupación que se le está generando a los empresarios agrarios. Este dictamen que ha sido aprobado por la Comisión Agraria señala que los trabajadores tendrán derecho a una remuneración diaria no menor a 39 soles, es decir, prácticamente le está incrementando la remuneración diaria que actualmente es 36.29. Además que esa remuneración diaria sí va a seguir comprendiendo las gratificaciones y CTS, no se modifica, pero sí establece las normas que van a tener que ponerse en la boleta la remuneración y diferenciado dentro de esa remuneración el concepto de la CTS y el concepto de la gratificación. ¿No? Dice, la remuneración básica será como mínimo equivalente a la remuneración mínima vital. La CTS será equivalente a 9.72 de la remuneración básica y las gratificaciones serán equivalentes a 16.66% de la remuneración básica, pero se va a cancelar de manera diaria integrada en la remuneración y no como en los regímenes comunes, que la gratis se paga en julio y en diciembre y la CTS se deposita en los meses de mayo y noviembre. Acá va de la mano de la remuneración diaria. Aparte, señala que la remuneración diaria se actualizará conforme al incremento de la remuneración mínima vital, que eso no sufre variación. Pero sí hay otra modificación importante, que es que los conceptos que integran la remuneración básica se registran en la planilla de remuneraciones de manera independiente. Actualmente el empleador agrario solamente pone remuneración diaria tanto y no pone remuneración diaria X más subtipo CTS tanto más gratis tanto. Solo pone remuneración diaria porque se sobreentiende por mandato legal que incluye la CTS y la gratificación. Esta modificación legislativa obliga al empleador a registrar en planillas la remuneración diaria, pero subdividiendo lo que es propiamente remuneración, CTS y gratificación, que no puede ser inferior a los porcentajes que les he precitado, para que el trabajador tenga claro que dentro de su remuneración diaria cuánto corresponde a su CTS y cuánto a su gratificación. ¿Ok? Esto no estaba en la antigua norma, bueno, en la norma vigente porque esta todavía no entra en vigencia. Ha sido aprobada por la Comisión Agraria, falta debate en el Pleno del Congreso y luego refrendo por el Presidente de la República, pero ya está bien encaminada. Un tema de sobrecosto para el empresario agrario sí va a ser que el descanso vacacional pasará a ser de 30 días calendarios, cuando actualmente en el régimen agrario es de 15. Y es lo que más sueñan los trabajadores agrarios si ustedes los encuestan. Quieren descansar 30 días como en el régimen común de la actividad privada. Así que eso creo que lo van a pelear hasta el final. La CGTP está reforzando esta parte y también el Sindicato de Trabajadores Agrarios del Perú, el SINAG. En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Si ustedes se dan cuenta, 45 remuneraciones diarias prácticamente están equiparando la indemnización al régimen común de la actividad privada, que habla de un sueldo y medio. Sueldo y medio, si lo volvemos a remuneración diaria, son 45 remuneraciones. No, por cada año completo de servicio, con un máximo de 360 remuneraciones diarias. Las infracciones, las fracciones, no hay que decir infracciones, se abonan por los sábados. Actualmente la indemnización por despido arbitrario en el sector agrario es 15 remuneraciones diarias con un tope de 180. Si se dan cuenta, si se aprueba este proyecto de ley en los próximos meses,
al empleador del sector agrario no le va a convenir despedir arbitrariamente al trabajador agrario, porque se ha incrementado la indemnización tarifaria. Le vuelvo a repetir, este es un proyecto de ley que está bien encaminado porque ya ha sido aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso, pero falta, por mandato constitucional, que sea aprobado por el Pleno y que sea refrendado por el presidente para convertirse en ley. Si le meten puncha a esto, puede ser en unos pocos meses. Pero ya saben ustedes que hay esta posibilidad. Si alguno trabaja en el sector agrario, vayan a conversar con el gerente, con el dueño de negocio, y vayan encantando la importancia de estar atentos a esto, porque le va a significar un sobrecosto en su planta. ¿Okay? Posible modificación en normas de vacaciones. Esto no está todavía aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso, pero ya ha salido, ¿no?, el ministro de Trabajo a decir que están evaluando con el Poder Ejecutivo proponer, dentro de las facultades delegadas que le ha dado el Poder Legislativo al Ejecutivo, que los descansos vacacionales se sumen. ¿Qué quiere decir? Los cambios normativos están abocados a dos campos. Que los 30 días de descanso vacacional, 15 de ellos se puedan gozar por periodos menores a 7 días consecutivos, por ejemplo hasta un día. Actualmente la norma de vacaciones dice que uno no debe gozar descansos vacacionales inferiores a 7 días. Y hay muchos empresarios que probablemente no lo saben, porque me he dado cuenta que a veces los trabajadores dicen, jefe, usted me da cuenta de mis vacaciones 2 días. ¿No? ¿Sí o no? Eso está prohibido. Lo permite el empleador, pero está prohibido. Si la autoridad de trabajo fiscaliza a ese empresario y ve que en la planilla registrado 3 días de vacaciones, le puede poner una multa. En el sector privado, no en el público. En el sector privado. Decreto legislativo 703. ¿No? Permiso, cuenta de vacaciones. Cuenta de vacaciones. Distinto es un permiso licencia discrecional del empresario, pero no que se contabilice como cuenta de vacaciones. Lo que está haciendo el legislador ahora es decir, pero ¿por qué son tan malos? Porque de verdad eso de los 7 días, pues, y si el trabajo realmente requiere 2 para descansar, ¿por qué no se los da? Entonces está ahí la idea del Ministerio de Trabajo permitir que los descansos vacacionales puedan ser inferiores a los 7 días. ¿Ok? Pero siempre y cuando se respeten al menos 15 días consecutivos. Es decir, de los 30, prácticamente lo que quiere hacer el legislador es por lo menos 15 días consecutivos de descanso para que descanses bien, te vayas al Caribe. Y los otros 15 que tienes, ¿no?, los puedas fraccionar en 7 días, 5 días, 1 día, 3 días, convenido con tu empleador, ¿no? Por si acaso, a falta de acuerdo, siempre va a primar la decisión del empleador. Si el empleador no te quiere un día y te dice, no, a mí no me convence que aceptarse un día, tiene que ser 5, tienes que aceptar esos 5 días. Pero esto es un proyecto que viene elaborando el Ministerio de Trabajo y discutiéndolo, ¿no? Y acá también señalan que se puedan adelantar vacaciones incluso antes de cumplir 1 año de servicios. Actualmente esa posibilidad solo se prevé como medida alternativa a la suspensión perfecta de labores por caso fortuito fuerza mayor. Es decir, hay empresarios que lo hacen, por si acaso. Va el trabajador y dice, me voy a casar, adelánteme las vacaciones, jefe, si me caes sin gracia y eres un excelente empleado, te lo adelanto. Pero en principio la ley exige que cumplas el récord vacacional, 1 año de servicios continuos, y a partir de ahí tienes derecho al año siguiente de gozar tu descanso vacacional. Juegan para el siguiente año de vacaciones. Ten cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? La norma es clara y dice, adquirido el récord de trabajo efectivo, le llaman récord vacacional, 1 año completo de servicio regularmente, tú dentro del año siguiente tienes que gozar tu descanso vacacional. Ejemplo, empecé a trabajar en enero del 2017, el 1 de enero del 2017. Al 31 de diciembre del 2017 adquirí el derecho, porque ya llevo 1 año continuo de labores. Tengo que salir mi descanso vacacional físico del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Si yo lo gozo a partir de enero del 2019, ya adquirí el derecho a la indemnización vacacional.
es un sueldo completo. Independientemente de cualquier régimen laboral. Independientemente de cualquier régimen laboral. Hay una excepción en la norma que dice que es válido el convenio de acumulación de vacaciones de manera extraordinaria. Cuando tú previamente conveniste con tu empleador y dijiste, jefe, yo quiero sumar 2 periodos vacacionales porque se casa mi abuela, mi tía en Italia y me quiero echar 2 meses de vacaciones. Trabajo, si usted me lo permite y lo convenimos por escrito, 2 años consecutivos y a partir del tercero salvo mi mes más 23 días, porque hago la aclaración. La norma permite la acumulación de vacaciones por 2 periodos consecutivos siempre y cuando al menos goces de 7 días de descanso vacacional. O sea, puedes acumular un mes más 23 días. Me dejo entender, pero tiene que existir un convenio escrito previo a ganar el derecho. ¿Ok? Yo quiero preguntar porque en el estado pasó que con estos problemas del fenómeno del niño, pero no puedes abandonar la represa, se postergó las vacaciones para el siguiente año. Tienes que entregar fichas porque si no, no van a desembolso de dinero para las obras. La norma no le establece esa facultad al empleador. Por ejemplo, le pasó la mano al jefe de recursos humanos y tú estás en el derecho de negar. Por si acaso, nadie te puede obligar a trabajar cuando tú tienes adquirido un derecho. Los derechos laborales son irrenunciables. Lo dice la Constitución Política del Estado. Pero muchas empresas en el sector público lo hacen. En este Incluso hasta caso- te mantienen 3 Les años voy y a- 12 sin vacaciones. Le voy a Sobre contar todo un- los 10 hijos. Le voy a contar un pequeño secreto. El ente que más incumple Es el Estado. todas las normas es nuestro estimado Estado. Y lo que te aconsejaría y le aconsejo a todos los que están acá presentes, y no es que quiera ser subversivo, es que cada vez que soslayen sus derechos, reclamen y exijan. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, señores, están permitiendo abusos. Yo entiendo que muchos me pueden decir, doctor, pero si lo hago me votan. Si te votan, tienes derecho a que te repongan, porque eso se llama despido represalia. El Tribunal Constitucional lo tiene vedado. Y la consecuencia de eso es tu reposición en el empleo. Y para la joya que te votó de manera arbitraria, denúnciala para que inicie un procedimiento administrativo sancionador y lo separen del estamento. ¿Me dejo entender? No deben permitir, señores, abusos, ni tampoco incurrir en ellos. Porque tienen que pensar siempre que detrás de todo esto hay un objetivo legislativo que busca el bienestar de la sociedad. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre peleen sus derechos y respeten los derechos de los trabajadores que tienen bajo su cargo. Muy bien, sí. Este es interesante. Según el artículo 2 de la ley 3490, se entiende por persona adulta mayor aquella que tiene 60 o más años de edad. El 26 de agosto de 2018, estamos hablando de hace exactamente, creo que 3 días, ¿no? Fue publicado en el peruano el reglamento del decreto supremo 003/2018 de la ley 3490, ley de la persona adulta mayor, en donde se dispuso la obligación del Estado de garantizar lo siguiente: prohibir la discriminación laboral por razones de edad. Como le dije hace un momento con la discriminación representativa, eso está prohibido en el Perú hace muchísimo tiempo, porque dice la Constitución. Pero el legislador ha querido reforzarlo mediante una ley especial. ¿Ok? Prohibir cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza y de la función a realizar en todos los regímenes laborales. Es decir, señores, en especial en este caso, de la edad. No se puede discriminar a una persona por su edad, salvo que existan razones subjetivas para ello. Por ejemplo, si una norma sectorial establece que no puede ser chofer de carga pesada una persona arriba de los 60 años porque se ha demostrado que clínicamente pierde la visión, sufre del corazón, es más tendiente a quedarse dormido, qué sé yo, de manera objetiva. Estoy haciendo un ejemplo porque eso a mí no me consta. Si hubiera una prueba objetiva de que sí, es conveniente que la persona no trabaje en alguna actividad por determinada edad, se justifica que se establezca una pauta de trato diferenciado, que es distinto de discriminatorio. El discriminatorio es cuando el trato diferenciado no se sustenta en causas subjetivas y razonables, sino en mera arbitrariedad de quien gobierna una institución o una empresa. ¿Okay? Proveer las
mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales y ser remunerado con el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales funciones y responsabilidades. Es decir, no se puede discriminar a alguien por su edad en cuanto a su remuneración, por ejemplo. No se le puede decir a alguien, no, pues hijo, tú ocupas el cargo de jefe de logística, tenemos también otro jefe de logística, pero el muchacho tiene 30, trabaja más rápido que tú. Y tú estás viejito, te puedo mandar a la jubilación, te voy a pagar menos. Acepta o te voto. Si ocurre eso, vayan inmediatamente a denunciar a ese empleado, porque no te está tratando de manera justa y tienes un trato diferenciado por una causal que no justifica ese trato diferenciado. La persona no tiene más experiencia. Por supuesto que sí. ¿Okay? Y eso ya se detectó hace algún tiempo porque se cometía el error, y eso se lo pueden preguntar a gente que maneja bien temas de recursos humanos, de ir desapareciendo de la empresa a los mayores. El problema que han tenido muchos empresarios es que luego cuando quieren entender cuál fue el origen del problema que ocurrió hace 20 años, no tienen a quién preguntarle. Y en segundo lugar, porque se ha demostrado que la persona adulta es conveniente que trabaje con la menor, porque el menor siempre tiene iniciativa, inventiva, mayor agilidad, pero no experiencia. Y en la toma de decisiones muchas veces comete graves errores. Pero eso es un tema también de recursos humanos. Sí, una apreciación. Mayormente, la mayoría de empresas tienen sus reglamentos internos, las cuales son las obligaciones que tienen que trabajar. Y dentro de ahí hay límites de edad para cada labor de trabajador. El ejemplo de los soldadores, ¿no? Un soldador es competitivo hasta los 40 años. ¿Por qué? Por el curso. Por el curso. Y sí, porque el otro día podría rebatirse ese argumento. Se publicó, creo que salió una noticia que era fidedigna, que había una persona que tenía más de 60 años y seguía siendo cirujano de alta precisión. Depende el tipo de qué cosa, de estado de salud. Aunque ustedes no lo crean, probablemente lo han experimentado, hay gente que tiene 60 años pero se ve un poco más nueva que uno de 50 y tiene mejor salud. Estoy seguro que ustedes lo han visto en algunos casos, o han conocido muchos casos. Es válido ese argumento siempre y cuando se logre demostrar que esa persona específica, este trabajador de esta empresa que tiene ese tipo de reglamento, le haga un examen a los 40 años y se verifique si ha perdido el curso. Porque si no lo ha perdido, esa norma interna resultaría discriminatoria. ¿Me puede entender? Y además les cumplen con una certificación oficial. Exacto. Entonces, hay algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. El derecho, ¿qué es lo que busca? Regula la convivencia social, pero siempre busca la justicia. Si algo dispuesto en una norma legal les parece, señores, injusto, exijan que esa norma sea revisada, así sea en el Poder Judicial. Yo he ganado juicios de catedráticos de la Universidad Nacional de Piura que estaban siendo cesados por razón de edad y que demostramos en juicio de que no era una causa objetiva razonable para su cese, porque estaba en pleno uso de sus facultades y que dictaba clases excelentes con pruebas de alumnos que lo adoraban y que extrañaban al profesor. ¿Qué es lo que ocurre? Tienen que, si bien hay una norma legal, la norma nunca puede atacar derechos fundamentales. Me estoy esperando un poco, pero es importante. La norma más importante en todo Estado es la Constitución política, que protege los derechos fundamentales de todos nosotros. Debajo, leyes, reglamentos, decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas municipales, etc. Si alguna de las normas de menor jerarquía infringe a la Constitución, a un derecho fundamental, esa norma, por naturaleza, es viciada y no debe ser aplicada, por lo menos por el órgano jurisdiccional. En caso ustedes demanden que la norma está afectando un derecho constitucional. ¿Ok? Y por ejemplo, si una persona, si en caso de repente está tratando para los 75 años y ya la empresa ve que esa persona ya está pasando la edad, lo puede indicar a pase rápido. ¿Qué edad? 75 años. Actualmente, Era 76. el Decreto Supremo 00397-TR establece como causal de extinción del vínculo laboral tener 70 años, siempre y cuando el empleador lo quiera
poner en práctica, porque el empleado puede decir, no, tiene 70, pero a mí me parece una persona eficiente, así que trabaja mientras que te sientas bien. Pero sí podría invocar el empleador como causal de extinción de la relación laboral de manera automática a los 70 años. Y ahí es donde Porque en la actualmente... empresa del Estado realmente sí lo hace. Ahí es donde actualmente... Llegas y te invitan, te llega tu invitación y ya. Y en principio- Te están haciendo ceremonias, por el estilo. Sí, Pero en la muchas privada. partes. Te explico algo. Lo están haciendo y se están basando en una norma legal. Lo que le recomendaría a ustedes es que se sienten todavía en capacidad y aptitud para trabajar. Que no, no quiero, si el trabajador se siente que es joven, que quiere seguir trabajando. En el caso del trabajador, pero. Si el trabajador cree que está bien y tiene la plena conciencia de que está ejecutando bien sus labores, yo le aconsejaría intentar demandar ante el Poder Judicial ese despido y pedir la aplicación de control difuso o de frente a un amparo para que el juez constitucional proteja tu derecho, y todavía no ha habido una declaración expresa de inconstitucionalidad de esta norma, que si mal no recuerdo es el artículo 16 del decreto supremo 00397TR, pero valdría la pena que lo peleen. Si yo tuviera 70 años con un día y me despiden por ello, y mi capacidad intelectual, por ejemplo, de catedrático de una universidad privada, no ha menguado, yo entablaría una acción de amparo solicitando al legislador que al juez constitucional que deje sin efecto esa norma, porque afecta un derecho fundamental al trabajo, y que, si bien es cierto, la edad es un factor que se tiene que tener en cuenta para medir la capacidad de alguien, no es el determinante. Si yo demuestro que con una clase modelo, por ejemplo, ante los tribunales, de que doy clases impecables y actuales, ¿cuál sería la justificación válida para la aplicación de esa ley? Lo vuelvo a repetir, como le dije hace un momento, lo que dice una ley no siempre es justo. Antes estaba prohibido a la mujer votar, estaba permitido tratar a una persona de distinto color como un animal, y estaban basados en una ley, pero esas leyes eran injustas. Los alemanes tenían como ley tratar a los judíos como peor que un animal. Y así sucesivamente. El avance de la legislación en las sociedades va luchando cada día contra normas injustas. Si ustedes sienten que se está soslayando un derecho, aunque esté basado en una norma legal, vayan al Poder Judicial y busquen justicia. Antes de que continúe, doctor, Sí. la legislación laboral es muy amplia en cuanto a las normas de protección al trabajador, pero los empleadores son los que le sacan la cuenta, los que incumplen esto, y mayormente se ve en las pequeñas y medianas empresas el abuso que cometen con los trabajadores. Los hacen trabajar más de la jornada permitida, no les pagan beneficios sociales, los hacen trabajar domingo, cuando ahora trabajar domingo es una remuneración muy aparte. Eso lo incumplen las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ocurre? Yo te voy a explicar. Primero, es una cuestión de educación. Si a uno desde pequeño, que mañana puede ser el dueño de una pequeña microempresa, no le enseñan a respetar los derechos de los demás, va a acabar en ese tipo de actitudes arbitrarias y abusivas. Segundo, si el órgano encargado de velar porque a los trabajadores no se les afecte de la forma como indicas tú, tiene para un universo de más de 30.000 empresas en la ciudad de Piura 12 inspectores de trabajo, lo que va a ocurrir más que probablemente es que el empleador va a seguir incumpliendo. Y como los trabajadores aún no adquieren conciencia de la suma importancia que tiene reclamar sus derechos, porque también se les puede entender, no quieren perder el trabajo, porque tienen que alimentar una familia grande, se quedan callados. Y la consecuencia es esos incumplimientos laborales. Lo básico es cambiar la educación para que las siguientes generaciones, no tanto la nuestra, mejoren en el trato de sus trabajadores y de los trabajadores con su empleador, porque también hay trabajadores que son una joya. Y actualmente incrementar los mecanismos de fiscalización laboral, que haya más inspectores de trabajo, mayores campañas de educación en cuanto al cumplimiento de obligaciones laborales. Muy bien. Promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios
y la organización de las funciones sean adecuadas a las características de las personas adultas mayores. Esto es sumamente importante. Lo que está buscando esta norma es que ya no solamente se tome conciencia, sino que ya adecúen los puestos de trabajo a la edad de la persona y las condiciones de trabajo a su edad. ¿Ok? Y cualquier otra medida que favorezca los intereses de la persona adulta mayor. Si bien ni la ley de persona adulta mayor ni su reglamento han establecido las consecuencias del incumplimiento de los deberes antes reseñados, debemos indicar que el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que constituyen actos de hostilidad la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, y los actos de discriminación por cualquier motivo, por ejemplo por la edad. Asimismo, el artículo 25, numeral 2514 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece que los actos de hostilidad, entre ellos la discriminación por la edad, constituyen una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, con una multa mínima para un trabajador afectado en una empresa no MIPE ascendente a 2.25 IT, 9.337 soles. ¿Okay? O sea, sí se podría sancionar el incumplimiento de la norma de la persona adulta mayor. Y también el 24 de agosto del año 2018 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1378, mediante el cual se establece el Certificado Único Laboral para Jóvenes, que tiene su sigla Certijoven. El Certijoven es un documento que integra información a cargo del Estado relevante para la contratación laboral, que se emite gratuitamente por parte del Ministerio de Trabajo para los jóvenes entre 18 y 29 años para facilitar la inserción en el mercado de trabajo a nivel nacional. El objetivo del referido certificado es contener toda la información requerida por los empleadores para facilitar el acceso al empleo. Ejemplos, en este certificado tienen que ir datos de la identidad, antecedentes policiales, penales, judiciales, educación y experiencia laboral. Para que no los estén molestando y te dicen, tráeme tu certificado antecedente que lo sacas acá, los policiales que lo sacas allá, tu universitario que lo sacas más allá. No sé si me voy a entender. Para facilitar que el futuro trabajador, el joven emprendedor, pueda presentar en un solo documento todo ello que regularmente exigen los empresarios, se está creando el famoso, el novedoso Certijoven, ¿no? La norma no ha establecido la obligación del empleador de no requerir información adicional al Certijoven, ni ha establecido sanciones en caso se proceda de esa manera, aunque se debe considerar que la reglamentación del decreto legislativo aún está pendiente. ¿Qué quiere decir? Que claro, ustedes andan con su Certijoven, pero les toca un empresario que es bien cargoso, dice, a mí el Certijoven no me convence, aparte me trae el certificado de tal. No sé si me voy a entender. Lo que debería hacer el reglamento es decir, el empresario no debería pedir mayores certificaciones que todas las que se contienen en el Certijoven, salvo de estudios de posgrado, cosas de esa naturaleza que efectivamente lo requieran. ¿Sí? ¿Ese documento contiene el aspecto de salud también? No lo ha precisado, pero considero que debería Porque contener. ahora les exige. Sí, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo te exige que al inicio de la relación laboral se haga un examen médico ocupacional para ver si estás apto para trabajar y entender prestar las facilidades ergonómicas y demás para que tú puedas prestar tus servicios de manera adecuada y no signifique un riesgo para tu salud como trabajador. Bueno, esto es lo que estábamos conversando. ¿Qué es lo que están diciendo? SUNAFIL ejerce una función inspectiva en el ámbito nacional. Los gobiernos regionales ejercen funciones inspectivas en el regional, solo en relación, lo que te ocurrió en tu caso, a la microempresa. ¿No? El decreto supremo define como microempresa al empleador que cuenta entre 1 y 10 trabajadores. Más es igualito, pero tú me dijiste que era solo un número máximo de ventas. Pero, ¿qué pasa? Esto fue modificado, ¿no? Estableciendo un monto máximo de ventas, 150 pesos. Y esto ha debido ser corregido claramente, porque aún todavía existe la confusión en que microempresa de 1 a 10 trabajadores y no como es actualmente
únicamente 150 UITs como tope máximo, ¿no? Mediante la ley 3814 entró en vigencia el 10 de julio del 2018, reciente, no sé si fue la época que tú denunciaste, se transfieren temporalmente a SUNAFIL. ¿Sí? Mira, se transfieren temporalmente a SUNAFIL las facultades inspectivas sobre las microempresas en el ámbito regional. ¿Qué quiere decir? Que SUNAFIL, si así el 3 de agosto, tendría que haberse basado en esta ley y atender tu denuncia. Sin embargo, la norma establece lo siguiente: la transferencia temporal de competencia durará 8 años desde la vigencia de la ley. El inicio de la transferencia para cada gobierno regional es dispuesta mediante resolución ministerial del sector trabajo. ¿Cuál es el problema? Que todavía no sale la bendita resolución. Y como todavía no sale esa resolución ministerial, Pero ¿qué pasa acá si la misma SUNAFIL Piura no te atiende? Como me atendieron, me dijeron ya, debes tener esto, y yo lo tengo. Entonces, no, mejor llévalo a Trujillo, acá te va a demorar un montón. Si tú quieres que de verdad la denuncia la hagas en agosto y la inspección la pueden hacer en agosto, córrete a Trujillo. O sea, ¿qué respaldo siente uno de ir a una entidad pública que supuestamente se está lanzando a la protección del trabajador y pedir la Por otro protección? lado. O sea, y si la empresa fuera de Quitos, ¿qué hago? peor. Me voy nadando, pues, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema? Primero, que ese señor que te orientó debería saberlo denunciar. Bueno, denuncia a la señorita. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su función. Lo que te puede advertir es lo siguiente, que sería válido. Señorita, por si acá, somos actualmente 12 inspectores y tenemos en listado alrededor de 2.000 denuncias. Tenga presente que sí la vamos a atender, pero nos vamos a demorar. Sí, Es ¿no? otra forma de Ok. ya conseguir un Si hay alguna salida, bueno, verifique si en el domicilio principal del empleador, que también ahí se puede denunciar por jurisdicción, hay la misma cantidad de temas pendientes, la misma cantidad de inspectores, porque si no se comete ahí por otro lado. hay mucho más. Claro, pero no lo está haciendo de manera correcta. Entonces, si ellos mismos te cierran la puerta ante un trabajador que va a pedir ayuda ante la autoridad competente de ayudarle y fiscalizar, el Perú está mal. Pero como te dije, el campeón mundial en incumplimiento de normas legales es el Estado peruano, lamentablemente. Y esto se está buscando cambiar. Este era el cuadro de multas actualizado, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa y el número de personas afectadas, las infracciones en casos de ser muy graves pueden llegar a sanciones de 45 UITs. La UIT, si no me equivoco, está a 4.150. Si multiplican por 45, estamos hablando de un monto bastante considerable. Pero hay multas bastante pequeñas. Por ejemplo, en una empresa, incumplir con una infracción grave, como no registrar y prevenir a un trabajador, 0.23 de una UIT. Estamos hablando de cuánto, aproximadamente, aquí tengo una calculadora. De 4.150 en 0.23. 1.000 más o menos, ¿no? 1.000 algo. El empresario hace su examen matemático, dice 1.000, pero si lo tengo en planilla, en el año me gasto 5.000. No me someto a la posibilidad de la multa. Normalmente es aconsejable que las multas desanimen a los empresarios a cometer infracciones, no que les permitan hacer un examen de ponderación económica. Pero cuando son acumulativas ya les afecta, ¿no? Si les afecta, se pueden apuntar. O las empresas responsables, socialmente responsables por una política, no por tratar de muchas empresas que tienen. Eso actualmente está en moda. Las empresas grandes ya están, porque, y no lo hacen tampoco a veces de muy buenas, sino porque la Ley General de Inspección del Trabajo establece que la empresa principal es solidaria respecto del cumplimiento de obligaciones laborales y de la imposición de las multas, inclusive respecto de la empresa que le presta servicios. Es una micro de ellos mismos. Por ejemplo, una micro de ellos mismos. Sí, así. Y si es micro, te adelanto algo, si es micro de ellos mismos, tú sí denuncia ante la autoridad de trabajo que fiscalice la condición de microempresa por vinculación económica. Nada más así esta denuncia, con tu Por nombre de ejemplo, atención. acá esta empresa, cuando tú entras en tu, bueno, te contratan por primera vez, te contrata a otra empresa. Sí, esas son las trampas. Todavía en la función más grande, en tu proyecto te ponen un básico que es la remuneración mínima vital. Y te pagan por fuera de Movilidad, igual, es un desastre, te juro. Maltratan al trabajador.
Bueno, a mí no, porque yo soy administrativa, pero a los conductores, los de transportes, a ellos sí. Y cuando lo liquidan con los nuevos. Denúncialo, aconsejales que vayan a SUNAFIL y denuncien. A pesar de que tú hayas tenido esa mala experiencia, por lo menos que dejen sentar la denuncia, porque sentar la denuncia con su cargo, SUNAFIL está obligada a avisar de los inspectivos, y ser 3 meses. Bueno, en mi cargo yo tenía todos esos documentos. Por si acaso, y es buena tu apreciación, escúchame. Bueno, pues anda a verme al estudio y yo te acompaño a hacer la denuncia de SUNAFIL y vas a ver cómo te va a tomar. Incluso todas las boletas. Vamos si quieres. Hay una cosa que es bien clara, que está estipulada por ley. Uno puede denunciar un incumplimiento laboral. Yo vengo a denunciar que en tal empresa con nombre y apellido hacen trabajar a 2 horas extras, no les pagan su gratis ni su CTS y su sueldo se lo pagan la mitad por fuera para que no funde cálculo de beneficio social. ¿Y usted cómo sabe eso? Como ciudadano correcto, que tengo algunas pruebas y evidencias. ¿Quiero formalizar la denuncia? Sí. Y si te dicen, no, es que tú no eres trabajador, voy a traer al policía para dejar constancia que usted no me está dejando hacer la denuncia, señor del SUNAFIL. Y le va a cambiar la cara, se va a poner pálido. Porque al momento que llega un fedatario público como es un policía y constata que el señor está negando la posibilidad de una denuncia de esa naturaleza, el señor de SUNAFIL se queda isofacto sin trabajo. ¿Me dejo entender? Ustedes tienen todo el derecho de denunciar como trabajador, pero también cuando toman conocimiento del incumplimiento de obligaciones laborales que afectan a un grupo de trabajadores determinados. ¿Ok? Pero también sabes qué ha pasado en el grupo, que fue un fiscalizador y dio los nombres de los que habían ido a denunciar. Eso también está mal, ¿no? Está mal, está mal. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que el empresario toma una represalia, pero si la toma el empresario, el trabajador lo denuncia, porque se llama despido o sanción de represalia. Y eso es nulo. ¿Ok? Sí. Sí, la misma SUNAFIL o el Ministerio gracias. de Trabajo protege a las transnacionales. ¿Claro? La misma SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo cuando van y hacen las denuncias protegen incluso hasta las transnacionales que abusan. Te voy a explicar por qué. Porque te ha tocado un gran inspector corrupto, pero al inspector corrupto lo tienes que denunciar. Por si acaso, el cohecho, que es cuando un inspector se vende como una empresa, es un delito que genera cárcel efectiva. Y como lo dije la vez pasada, actualmente en Perú, que no es parte de esta charla, pero se los adelanto, desde el 1 de enero del año 2018 ha entrado en vigencia la ley que el anglicanismo compliance, en español podemos decirlo según la Real Academia Española, compliance, ¿no? Que es la norma de cumplimiento normativo. Yo he hecho un pequeño artículo en Diario El Tiempo y otro que va a salir publicado en la Cámara de Comercio. Está en la web del estudio, que establece que las empresas ahora están obligadas a cumplir con las normas generales, pero principalmente combatir la corrupción. Lo que se llama cohecho, corrupción de funcionarios, lo que se llama lucha contra lavado de activos, minería ilegal, ¿no? Tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las empresas van a estar obligadas a limitar ese tipo de prácticas, de andar rompiéndole la mano a los inspectores o fiscalizadores para evitar. Pero acá no le rompen la mano, acá el fiscalizador disculpa la palabra idiota y dice, oye, es denunciado, es la denuncia. Bueno, si es idiota deberían denunciarlo para que, De verdad, no, para no sé que, quién es, pero es un mentira. para que la misma entidad lo fiscalice en su labor y detecte el incumplimiento de sus funciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy amable.